La lluvia no caía, se deshacía, como si el cielo llorara por ella. Frente a la iglesia de San Marcos, bajo el pórtico de piedra envejecida, una figura temblaba con la cabeza entre las rodillas, envuelta en un vestido empapado que parecía pegarse a su piel como una segunda humillación. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Era apenas otra sombra en la calle mojada. Pero él sí se detuvo. Venía caminando con la mirada fija en el suelo, como todos los días desde que la muerte le había arrebatado lo único que alguna vez amó. Alto, con el cabello mojado cayéndole sobre la frente, la barba descuidada como su alma, y un andar lento, casi sin ganas. Se llamaba Elías, y tenía el corazón enterrado junto a una tumba que visitaba cada domingo sin falta. La vio desde el borde de la acera. No por curiosidad, no por impulso, fue algo más fuerte, una fuerza antigua, como si el alma le diera un empujón. Ella sollozaba como si el mundo se le hubiera roto en las manos. No levantaba la cara, solo se abrazaba a sí misma. Un rosario colgaba de sus dedos temblorosos, y sus labios, partidos y sin color, repetían una oración que apenas se escuchaba. Elías se detuvo frente a ella sin saber por qué. La miró, y lo supo. No era una mendiga, no era una loca, era una mujer rota, como él, solo que ella aún sangraba por dentro. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó su voz grave pero suave. Ella levantó la cara. Dios mío, esos ojos, verdes, hinchados, desesperados, como los de alguien que ha perdido todo, incluso el derecho a pedir ayuda. No dijo nada, solo lo miró, como si no esperara que alguien jamás volviera a dirigirse a ella con respeto. «No tengo dónde ir», susurró al fin, con voz apagada. «No tengo a nadie». Y fue ahí donde todo cambió. Porque Elías, que había dejado de ofrecer su casa, su tiempo, su vida, desde que enterró a su esposa, esa tarde abrió su paraguas, se quitó el abrigo sin pensarlo y se lo tendió. «Vamos, no puede quedarse aquí», dijo, con un tono que no admitía respuesta. Ella dudó, se aferró al rosario como si al soltarlo fuera a caer aún más hondo, pero lo siguió. Caminó tras él bajo la lluvia, tropezando, arrastrando los pies. Nunca preguntó su nombre, él tampoco el de ella. Caminaron en silencio, uno con el peso de una viudez que lo había secado por dentro, la otra con una vergüenza tan honda que la hacía encorvarse. Su casa estaba en una calle vieja, de ladrillos oscuros y ventanas cerradas. Al entrar, Elías prendió la estufa y le alcanzó una toalla. No sabía cómo tratarla, no estaba acostumbrado a tener a nadie cerca, pero esa noche, sin entender cómo, puso una taza de té frente a una desconocida y se sentó frente a ella. «¿Cómo se llama?», preguntó por fin. Ella dudó, tragó saliva, sus labios temblaban. «Mariana», susurró, «pero ya no sé si soy esa». Él asintió, no insistió, y en ese salón frío, con el olor a madera mojada y el tic-tac del reloj como único sonido, dos almas rotas compartieron el silencio. Él la miró de reojo. No quería sentir nada, no podía, pero había algo en esa mujer que le recordaba la vida antes de la muerte. Una ternura dormida, un temblor. Esa noche, Mariana durmió en el cuarto de huéspedes. No preguntó nada, no pidió nada. Solo lloró en silencio, abrazada a una almohada que no era suya, mientras Elías, desde el otro lado de la pared, miraba el techo sin poder cerrar los ojos. No sabía que su vida acababa de cambiar. A la mañana siguiente, el silencio era espeso, como si la casa misma dudara de lo que había ocurrido la noche anterior. Elías se levantó temprano, como siempre, calentó agua, preparó café. No estaba acostumbrado a movimientos en la casa. Desde que su esposa murió, todo permanecía igual. Los mismos platos, los mismos pasos, la misma taza rota que seguía usando por costumbre. Pero ahora, una mujer dormía en el cuarto de al lado, una mujer que había encontrado llorando frente a una iglesia. No sabía qué hacer con eso. Cuando Mariana bajó, lo hizo en puntillas como si pidiera permiso con cada paso. Llevaba una bata que él había dejado sobre la silla y aún tenía los ojos hinchados. No se maquillaba, no sonreía, y lo primero que hizo fue mirar el suelo, como esperando que él la echara. «Buenos días», dijo Elías, sin levantar la vista del café. «Gracias por dejarme quedarme», susurró ella. «¿Dormiste?». Ella asintió, pero era mentira. El desayuno fue incómodo. Ella apenas tocó el pan.
Él se perdía en la taza. Ninguno hablaba de lo que realmente importaba. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué una mujer como Mariana, de gestos suaves y mirada derrotada, estaba llorando frente a una iglesia en medio de la tormenta? ¿Y por qué él, que había cerrado su corazón hacía tanto, había abierto la puerta de su casa por primera vez en años? Después de lavar los platos, ella se quedó parada en la cocina como si no supiera a dónde ir. «Puedo irme si quiere», dijo, con una voz que temblaba. «No he dicho eso, pero debe tener una vida. No quiero molestar». Elías la miró. Esa mujer no sabía que él ya no tenía vida, solo rutinas, solo fantasmas. «No me molestas», dijo con sequedad, y eso fue todo. No dijo más. No era un hombre de palabras largas. Durante el día, Mariana intentó ayudar. Recogió ropa, barrió el patio, lavó algunos trastes, como si eso pudiera pagar el techo, pero él la observaba desde lejos, con esa mezcla de incomodidad y algo más, algo que no quería sentir, porque era demasiado pronto, porque su corazón seguía envuelto en el luto. Ella, por su parte, caminaba con cautela. Cada paso, cada gesto hablaba de una historia no dicha. A veces se detenía junto a una ventana y se quedaba mirando hacia la calle con los ojos perdidos, como si esperara que alguien viniera a buscarla, o como si huyera de algo que no podía nombrar. Esa noche, después de cenar, Mariana se atrevió a romper el hielo. «¿Por qué me ayudaste?». Él no respondió de inmediato. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó las manos. Luego levantó la mirada. «No lo sé», admitió. «Tal vez porque estabas llorando, tal vez porque yo también he llorado así». Mariana bajó la vista. Un silencio doloroso se instaló entre ellos, pero era un silencio que acercaba, no que alejaba. «Gracias», dijo ella, apenas audible. Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo supiera, algo comenzó a cambiar. Una grieta, un respiro, como si dos almas que ya no creían en los milagros comenzaran a reconocerse en medio del dolor. Esa noche, cuando se despidieron para ir a dormir, Elías se quedó mirando la puerta cerrada del cuarto de huéspedes, y por primera vez en mucho tiempo, su casa no le pareció tan vacía. Al tercer día, los silencios entre ellos ya no dolían. Eran como pausas necesarias, pequeñas treguas en una guerra que ninguno había declarado, pero ambos cargaban en la piel. Mariana se movía por la casa con pasos suaves, sin invadir. Elías, en cambio, seguía con sus rutinas, pero ahora cada vez que volvía del trabajo, encontraba la casa distinta, no decorada, no transformada, distinta de otra manera, como si alguien hubiera encendido una vela en medio del duelo. Una tarde, mientras él reparaba una verja en el patio, ella se acercó con 2 vasos de agua. No era nada, pero sus manos rozaron por accidente, y ese mínimo contacto encendió un hilo invisible entre los dos. Él retiró la mano de inmediato, como si hubiera tocado fuego. Ella se quedó quieta, con la vista clavada en el suelo. «Perdón», murmuró ella, «no fue tu culpa». Y volvió a su martillo, pero ya no clavaba con la misma fuerza. Había algo en su pecho que latía distinto. Esa noche, Mariana se atrevió a limpiar la foto que estaba en la repisa, una imagen de Elías con una mujer de cabello oscuro y sonrisa amplia. La esposa. Se le notaba. El amor seguía flotando en esa imagen, como si nunca se hubiera ido. Elías la sorprendió mirándola, y por un instante, Mariana sintió que había cruzado una línea. ¿Era su esposa? Él asintió, sin apartar la mirada. Murió hace 3 años. Accidente de auto. Mariana tragó saliva. No sabía qué decir, pero sus ojos se humedecieron. «Lo siento mucho». «Yo también». Y por primera vez, Elías se sentó frente a esa fotografía y no la evitó. No huyó. Mariana no dijo más. Solo se quedó allí compartiendo el silencio, como si supiera que no se necesitan palabras para honrar a los muertos. Desde ese día, algo cambió en la forma en que se miraban. No era atracción, no aún, era reconocimiento, como si vieran en el otro la misma herida, el mismo hueco, la misma esperanza rota. Un mediodía, mientras almorzaban, Mariana preguntó, «¿Siempre vivió aquí?» «No, me mudé después del accidente. No podía seguir en la casa donde todo me recordaba a ella». «Entiendo». Y lo hacía. Porque aunque Mariana no había perdido a nadie en un accidente, también había dejado atrás una vida, o mejor dicho, había sido arrancada de ella. «¿Y tú?», preguntó él, con cierta cautela.
Ella bajó la mirada. Su cuerpo se tensó, pero no huyó de la pregunta. Estaba huyendo, de alguien, de algo que no puedo explicar todavía. Él no insistió, solo asintió, pero dentro de él algo se encendió. No era solo compasión, era una alarma, un instinto de protección que creía olvidado. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Elías se quedó de pie un instante con la mano en el picaporte. Del otro lado, Mariana dormía, o eso creía, pero ella también estaba despierta, mirando al techo, con los ojos abiertos y el corazón en vilo, porque cuando el alma empieza a sentir, el cuerpo lo sabe, y esa casa, ese refugio improvisado, ya no era solo un techo, era un lugar donde, poco a poco, el dolor comenzaba a respirar. Pasaron los días, y la rutina entre ellos se volvió casi una danza silenciosa. Mariana preparaba el desayuno antes que él bajara. Elías dejaba siempre un abrigo colgado en la puerta, por si ella salía. No hablaban mucho, pero todo lo decían con gestos, con miradas fugaces, con silencios que no dolían sino que abrigaban. Una tarde, mientras Mariana tendía la ropa en el patio, sintió una punzada en el pecho. No física, era una especie de miedo que venía desde el pasado. Giró la cabeza y al otro lado de la reja vio un auto negro estacionado. Nada fuera de lo común, pero ella lo reconoció. Las ruedas, el brillo, la matrícula. Elías salió al patio justo en ese momento. La vio pálida, inmóvil, con los dedos crispados sobre la sábana mojada. ¿Estás bien? Mariana tragó saliva y asintió demasiado rápido. Sí, me mareé un poco. Él la sostuvo del brazo y por primera vez sintió su piel fría. Ella temblaba. No era solo el clima, era miedo puro. Él la miró y lo entendió sin palabras. ¿Ese auto? Ella negó con la cabeza, cortando la conversación. No es nada. Seguro me confundí. Pero él ya lo había visto y lo había guardado en su memoria. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Dio vueltas en la cama con el rosario entre los dedos, recordando una voz, un grito, una promesa de muerte. El hombre del que huía no era cualquier hombre. Era alguien que la había poseído como si fuera un objeto y que no aceptaba haberla perdido. Al día siguiente, Elías encontró la puerta trasera sin seguro. Mariana la había dejado así por error. No era común en ella. Él la cerró con fuerza. Luego fue al cuarto de huéspedes. Mariana dormía con el rostro apretado contra la almohada, los puños cerrados, como si luchara incluso en sueños, y Elías, por primera vez, sintió una necesidad que lo sacudió por dentro, protegerla. A la mañana siguiente, le dejó un papel sobre la mesa. Si necesitas hablar, estoy aquí, sin preguntas, sin juicios. Ella lo leyó mientras él ya había salido. Llevaba un nudo en la garganta. Nunca nadie le había ofrecido silencio como forma de amor. Ese día, limpió la casa con una intensidad que parecía querer borrar el pasado. Pero al abrir una vieja caja en el armario, encontró algo que no esperaba: cartas. Cartas que Elías había escrito a su esposa después de muerta, palabras que nunca mandó, pero que guardaba como un altar invisible. No las leyó, las cerró con respeto, pero ese hallazgo la conmovió, porque entendió que él también era una herida abierta, que también vivía en el límite entre recordar y dejar ir. Cuando él volvió esa noche, ella lo estaba esperando con la cena servida. No era gran cosa, pero lo había hecho con el alma. «Gracias por dejarme quedarme», dijo ella sin mirarlo directamente. «Gracias por no preguntar. Gracias por no irte», respondió él. Y ese cruce de palabras fue más íntimo que un abrazo, más honesto que cualquier confesión. Mariana no estaba lista para contar su historia, y Elías no estaba listo para volver a amar, pero los dos sabían, sin decirlo, que algo en ellos había comenzado a moverse, como una flor creciendo en la grieta de una pared vieja. El clima comenzó a cambiar. Las tardes se volvían más frescas y las hojas del jardín, antes indiferentes, parecían caer con una delicadeza distinta. Mariana solía sentarse junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, mirando cómo el viento jugaba con los árboles. Ya no lloraba, pero seguía en silencio, como si cada día fuera un hilo que la sostenía en pie. Elías la observaba desde lejos. Cada gesto de ella, cada mirada perdida, le removía algo que llevaba dormido desde hacía años. No sabía qué era exactamente. No era deseo, no aún. Era ternura, una ternura antigua
que se parecía mucho al amor, pero más herida, más lenta. Una tarde, al volver del trabajo, la encontró en el suelo del patio, llorando en silencio, abrazada a sus rodillas. Corrió hacia ella sin pensarlo. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No, solo me sentí pequeña otra vez, susurró con la voz rota. Elías no preguntó más. Se arrodilló junto a ella y le tendió la mano. Mariana dudó, pero la tomó, y él la ayudó a levantarse. No la abrazó, pero su mano se quedó sobre su hombro más de lo necesario, como si eso bastara. Esa noche compartieron la cena sin palabras, pero los ojos de ella estaban más claros, más vivos, como si haber caído al suelo la hubiera liberado un poco, como si no tuviera que fingir fortaleza frente a él. Al terminar, Mariana se atrevió a decir: «Tenía 6 años la primera vez que me dijeron que yo no valía nada». Elías alzó la vista. Mariana no lo miraba, solo hablaba, con la mirada fija en su plato vacío. Y desde entonces fui repitiendo eso, en cada elección, en cada hombre, en cada huida, hasta que ya no sabía quién era yo, solo sabía que tenía que irme antes de desaparecer. Elías se quedó inmóvil. Esa confesión era un abismo, y sin embargo, se sintió honrado, porque ella se lo estaba entregando, a él, no a cualquiera. Nadie tiene derecho a decirte eso, nadie. Mariana lo miró por primera vez. Tenía los ojos brillantes, pero no de dolor, de agradecimiento. «Gracias», murmuró, «por ser diferente». Él no respondió. No sabía cómo, pero algo en su pecho, como si una compuerta antigua comenzara a ceder. Esa noche, Elías soñó con ella, no de forma sensual. Soñó que caminaban juntos por una calle sin nombre, que ella reía, que él volvía a escuchar su propia risa. Despertó con el corazón agitado, como si el sueño hubiera sido real. Al otro día Mariana ya no evitó su mirada. Lo buscaba, lo esperaba, y Elías empezó a llegar un poco antes del trabajo, solo para verla, solo para estar allí. Lo que ninguno decía aún era que el dolor empezaba a transformarse, que la herida compartida sanaba más rápido, y que, sin saberlo, ya no eran 2 desconocidos bajo el mismo techo. Eran 2 almas que comenzaban a encontrar consuelo en la presencia del otro. La rutina ya no era rutina, era compañía. Mariana comenzaba a dejar pequeños rastros de su presencia por toda la casa. Un pañuelo doblado sobre la mesa, una flor seca entre las páginas de un libro, una canción suave que tarareaba en la cocina. Elías, sin darse cuenta, empezaba a vivir atento a esas señales, como si cada una de ellas fuera una nota escrita con ternura para él. Una tarde, mientras limpiaban juntos el desván, encontraron una vieja radio, polvorienta, olvidada. Mariana sonrió. «Mi abuela tenía una igual», dijo, y por primera vez su sonrisa fue plena. Elías la encendió, y contra todo pronóstico, funcionó. Una melodía antigua llenó el aire, y los 2 se quedaron en silencio, como si ese sonido los hubiera transportado a otro tiempo. «¿Bailas?», preguntó él con una voz que parecía salida de otra versión de sí mismo. Ella lo miró, sorprendida. Luego bajó la vista, tímida. «Hace mucho que no bailo». «Yo también», pero aún así le tendió la mano. Y Mariana, después de un segundo de duda, la aceptó. En ese desván lleno de polvo y recuerdos, bailaron torpemente. No fue un baile elegante ni armonioso, fue un vaivén lento, cargado de silencios, de miradas que evitaban cruzarse por miedo a lo que podrían encontrar. Pero sus cuerpos se reconocían, como si hubieran bailado antes en otra vida. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, casi en un susurro. «¿Qué? Ser bueno conmigo». Elías se detuvo, la miró a los ojos y dijo, sin adornos: «Porque te lo mereces». Ella apretó los labios conteniendo algo, lágrimas, palabras, todo a la vez. «Nadie me había dicho eso nunca». «Entonces es hora de que lo escuches». El momento fue interrumpido por un golpe en la puerta principal. Ambos se congelaron. Elías bajó de inmediato. Mariana se quedó en lo alto de la escalera, respirando rápido. Cuando Elías abrió, no había nadie, solo una nota bajo la puerta. «Sé dónde está. No es tuya. Te la voy a quitar». Elías la leyó sin decir palabra. Subió lentamente con la nota en la mano. Mariana lo vio entrar con el rostro tenso, los ojos oscuros. «¿Qué pasó?». Él no respondió. Solo le mostró el papel. Ella lo leyó, y su rostro se desfiguró. «Es él», susurró.
Me encontró. Elías sintió algo en el pecho que no había sentido en años. Ira, miedo, protección, todo al mismo tiempo. No voy a dejar que te toque. No puedes prometer eso. Lo hago igual. Y en ese instante, algo se selló entre ellos. No era amor aún, era un pacto, una promesa de amparo, de fidelidad sin palabras. Mariana se sentó en el borde de la cama, con el papel entre las manos. Elías, de pie junto a la puerta, no la dejaba de mirar. «Tengo que contarte quién soy», dijo ella, al fin. «¿Y por qué estoy huyendo?» Él asintió sin moverse. «Te escucho cuando estés lista, no antes». Y se fue, cerrando la puerta con delicadeza. Esa noche, Mariana no durmió. Escribió, lloró, recordó, y por primera vez en mucho tiempo se sintió menos sola, porque al otro lado de la casa había un hombre que no la tocaba, no la presionaba, pero la protegía con todo lo que era. El amanecer llegó con un cielo nublado y un silencio denso en la casa. Mariana bajó las escaleras envuelta en una calma falsa. Llevaba en las manos una hoja doblada con su historia escrita, no porque no pudiera hablarla, sino porque decirla en voz alta aún le dolía. Elías estaba en la cocina de espaldas preparando café. Apenas la oyó entrar, supo que ese día iba a ser distinto. «¿Tienes un minuto?», preguntó ella, con voz baja. Elías se giró, asintió y apagó la cafetera. Se sentó frente a ella, sin prisas. Mariana respiró hondo. Colocó la hoja sobre la mesa, pero no se la entregó. La miró fijamente, como si necesitara que la viera, de verdad, antes de saber. «Yo me llamaba Mariana Cruz. Vivía en un pueblo al sur. Me casaron a los 17. Mi padre me entregó como si fuera una deuda más. Y el hombre era dueño de tierras, ganado y de mi cuerpo». Elías no pestañeó, solo la escuchaba. Al principio pensé que era normal, que eso era lo que me tocaba, pero después, los golpes, los encierros, los gritos, me fue quitando todo, hasta mi nombre. Una lágrima bajó por su mejilla, no la limpió. Una noche, después de casi matarme por mirar a otro hombre en la plaza, escapé. Me subí a un autobús sin rumbo, con lo puesto. Dormí en estaciones, en portales, hasta que llegué a esta ciudad. Esa noche, frente a la iglesia, no tenía a dónde ir, ni fuerzas, ni fe. Elías tragó saliva, su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados. ¿Y la policía? ¿No denunciaste? Lo hice, pero él tiene gente. Lo intenté 2 veces, y ambas terminé golpeada otra vez. La tercera vez, prometió que si lo volvía a intentar, me encontraría y no me reconocería. La voz se le quebró. Por eso no quería hablar, porque hablar me costó caro. Elías se quedó callado un instante largo, luego se levantó, fue hasta el armario, sacó una caja. Dentro había un pequeño revólver envuelto en tela. «Nunca tuve que usarlo», dijo, colocándolo sobre la mesa. «Pero si vuelve a aparecer, esta vez no estarás sola». Mariana lo miró con los ojos abiertos, temblando, no por miedo al arma, sino por lo que significaba ese gesto. No era violencia, era defensa, era promesa. Era un hombre diciendo, sin palabras, «Yo no soy como él». «Gracias», susurró ella, no por el arma, por creerme. «Yo también he sentido miedo, y el miedo solo se vence con compañía». Desde ese momento, algo se fortaleció entre ellos. Mariana ya no se escondía. Comenzó a salir al patio sin mirar atrás, a regar las plantas, a dejar la ventana abierta de vez en cuando, y Elías, por su parte, dormía más ligero, como si algo en él hubiera despertado del luto. Una noche, sin decirlo, se sentaron juntos en el sillón, compartiendo la misma manta. Las manos no se tocaron, pero estaban cerca, y ese casi era más intenso que cualquier caricia. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió, la dejó estar, y por un instante el mundo fue un lugar más seguro. El día amaneció con una tibieza rara. El cielo estaba gris, pero en el interior de la casa algo era distinto. Mariana despertó antes que el sol, con una calma en el pecho que no conocía desde su infancia. Bajó descalza, con el cabello suelto y los pies fríos, y al ver la taza de café ya servida sobre la mesa, supo que Elías la había estado esperando. Él estaba en el patio, cortando leña. Sus movimientos eran lentos, metódicos, pero había algo en su cuerpo que se notaba más suelto, menos tenso, como si las paredes internas que lo rodeaban comenzaran a agrietarse. «¿Desayunamos juntos hoy?», preguntó ella desde la puerta. Elías se giró.
Asintió. No dijo nada, pero la mirada con la que la sostuvo fue más cálida que cualquier palabra. Durante el desayuno, hablaron de cosas pequeñas, de las flores del jardín, del perro del vecino que siempre ladraba sin razón, de una receta de pan que Mariana recordaba de su abuela, pero entre cada frase había algo nuevo, una suavidad, una cercanía que ya no se escondía. ¿Alguna vez pensaste en volver a enamorarte?, preguntó Mariana de pronto, con una timidez casi infantil. Elías dejó la taza sobre la mesa. No respondió enseguida. Pensé que no podía, que sería una traición a mi esposa, a su recuerdo. ¿Y ahora? Ahora, no lo sé, pero ya no me parece tan imposible. Ella bajó la vista, mordiéndose el labio. El corazón le latía fuerte, y sin querer se llevó una mano al pecho. Yo tampoco pensé que podría volver a confiar. ¿Y confías en mí? Mariana levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de miedo y ternura, más de lo que quisiera, y menos de lo que siento. Ese día salieron juntos por primera vez. Fueron al mercado. Mariana eligió frutas, tocando cada pieza con delicadeza. Elías cargaba la bolsa, sin quejarse. Algunos vecinos lo saludaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Hacía años que no lo veían acompañado. ¿Quién es ella?, preguntó una mujer mayor en voz baja. Elías no respondió, pero Mariana lo escuchó y bajó la mirada. Ya en casa, mientras ordenaban las compras, Elías se acercó y le tocó el hombro. No tienes que esconderte más. No aquí. Aún me cuesta creerlo. Entonces te lo voy a recordar todos los días, hasta que lo creas. Esa noche, Mariana lo esperó en el porche. Había preparado té de hierbas y se cubría con una manta vieja. Elías llegó más tarde de lo normal, pero al verla ahí su rostro se suavizó. Pensé en ti todo el día, dijo ella, sin rodeos. Él se sentó a su lado, sus cuerpos se tocaron apenas, y en ese roce, leve, estaba todo lo que no se decían. Yo también, confesó él. El viento sopló con fuerza, pero ninguno se movió. Compartieron la taza, las miradas y el temblor de un sentimiento que apenas empezaba a nacer. Y sin planearlo, sin proponérselo, sus dedos se entrelazaron, lentos, inseguros, pero decididos, y en esa simple unión, el mundo se hizo un poco más seguro, más tibio, más real. A partir de ese día, los gestos entre ellos ya no eran casuales, eran puentes. Elías comenzaba a tocarle la espalda al pasar, suave, como para recordarle que estaba ahí. Mariana dejaba su taza junto a la de él, sin que nadie se lo pidiera, y cada noche compartían el porche como si fuera un ritual secreto, mirando el cielo, respirando en silencio. Una noche, después de cenar, Mariana se atrevió a sacar una libreta. La tenía desde que había huido. Allí escribía fragmentos, recuerdos, temores que no sabía decir en voz alta. La colocó sobre la mesa sin mirarlo. ¿Quieres leer algo? Elías dudó, no por miedo, por respeto. Luego asintió. Tomó la libreta con manos grandes y cuidadosas y comenzó a leer. Las palabras eran sencillas, crudas. Mariana hablaba de noches sin dormir, de calles frías, de miradas que la atravesaban como cuchillos, pero también había versos, imágenes dulces, frases donde ella se preguntaba si un día volvería a sentir algo sin que doliera. Cuando terminó, la cerró con cuidado. «Escribes con el alma», dijo, con la voz más suave que Mariana le había escuchado nunca. Ella sonrió. Era una sonrisa temblorosa, como si no supiera aún si podía sostenerse. «Eres el primero que lo dice. Eres la primera que me hace sentir así, después de tanto tiempo». Esa confesión flotó entre ellos, como un susurro que se convierte en verdad. Mariana se acercó un poco más, lo miró a los ojos, y por primera vez, él no bajó la mirada. Se quedaron así, en silencio, y ella sintió algo que la sorprendió. Calma, no deseo urgente, no miedo, calma. Pero justo cuando la noche parecía entregarse a esa paz, el teléfono fijo de la casa sonó. Elías fue el primero en reaccionar. Atendió. «¿Hola?» Un silencio. Luego, una voz rasposa, profunda, cargada de amenaza. «¿Te crees valiente, viejo? ¿No sabes con quién te metiste?» Y colgó. Elías se quedó inmóvil. Mariana, desde la puerta, supo sin que le dijeran. El rostro de él lo decía todo. Fue él, ¿verdad? Elías asintió, mirando el auricular como si fuera una serpiente. «No va a parar. No va a detenerse hasta que me encuentre. No lo va a lograr», dijo Elías con firmeza. Mariana lo miró,
y vio en sus ojos algo más que rabia. Había una decisión, una entrega, una especie de pacto silencioso que se renovaba con cada amenaza. «Si tengo que irme para protegerte, lo haré», susurró ella. «Y si tengo que quedarme para protegerte, lo haré también». Esa noche no hubo té en el porche, no hubo dedos entrelazados ni susurros, solo dos cuerpos en silencio, velando con los ojos abiertos, entendiendo que el amor que apenas nacía tendría que pelear por existir, porque cuando el pasado vuelve con garras, el presente se convierte en trinchera, y ellos estaban, sin saberlo, al borde de la batalla más íntima de sus vidas. Esa madrugada, Elías no durmió. Se quedó en el porche, con el abrigo encima y el revólver sobre la mesa, como si la noche pudiera traer consigo a ese hombre del que Mariana huía. El aire estaba espeso, cargado de presagios. La luna llena brillaba con una claridad casi ofensiva, iluminando cada rincón, como si nada pudiera esconderse. Dentro de la casa, Mariana también velaba. Pero no era solo miedo lo que la mantenía despierta. Era esa sensación desconocida de tener a alguien del otro lado de la puerta, alguien que se quedaba, que no huía, que no le pedía explicaciones para creerle. Al amanecer bajó en silencio y lo encontró aún ahí, con los ojos cansados y la mirada fija en el horizonte. «No puedes seguir así», le dijo, con voz suave. «No voy a dormir hasta saber que estás a salvo». Ella se sentó a su lado, envolviéndose con la misma manta que lo cubría a él. «Nunca nadie había hecho esto por mí. Nunca nadie me había hecho querer hacerlo». Los ojos de ambos se encontraron. Elías extendió su mano, y ella la tomó sin dudar. Fue un gesto pequeño, pero cargado de una intensidad que los atravesó. «No quiero que vivas con miedo por mi culpa», dijo ella. «Prefiero vivir con miedo a vivir sin ti». Mariana lo miró como si acabara de escuchar un idioma nuevo. Nunca le habían dicho eso. Nunca habían puesto su vida como algo que valiera ser protegida. ¿Y si él viene? ¿Si entra a esta casa? ¿Si? Entonces tendrá que pasar por encima de mí. El silencio se volvió denso, íntimo. Mariana apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante se permitió imaginar un futuro, uno donde no estuviera corriendo, uno donde pudiera despertar junto a ese hombre sin tener que mirar por la ventana cada mañana. Más tarde, mientras preparaban el desayuno juntos, sonó un golpe fuerte en la puerta. No fue un llamado, fue una amenaza hecha ruido. Elías corrió a abrir, con el arma en el bolsillo trasero, pero solo encontró una caja. Dentro una foto de Mariana, claramente tomada a escondidas, y un mensaje escrito con letras recortadas. «Bonita casa. Sería una lástima que ardiera». Elías cerró la puerta con fuerza, el rostro endurecido. «Esto ya no es solo un juego. Te dije que era peligroso, y yo te dije que no voy a dejarte sola». Llamaron a la policía, por primera vez desde que Mariana llegó, pero como tantas veces antes, no había pruebas claras, ni huellas, ni cámaras cercanas, solo un aviso sin nombre, sin rastro. Esa noche, Elías instaló un candado nuevo en cada puerta. Mariana no dijo nada, pero cuando se acostó, dejó la puerta de su cuarto entreabierta, y él, como un reflejo, dejó también la suya. Al filo de la madrugada, cuando un ruido extraño la despertó, Mariana se levantó temblando, caminó hasta la habitación de Elías, y al verlo despierto, sentado en la cama, se quebró. «¿Puedo quedarme contigo esta noche?» Él asintió. No dijo nada. Se hizo a un lado. Ella se acostó a su lado, sin tocarlo, solo escuchando su respiración, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía cerrar los ojos sin miedo, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita grandes gestos, solo presencia, solo estar, solo resistir juntos la tormenta. El sol entró con timidez por la ventana aquella mañana, como si supiera que adentro dormía algo sagrado. Mariana abrió los ojos lentamente, envuelta en el calor de una presencia que no era invasiva, sino protectora. Elías seguía ahí, sentado en la orilla de la cama, con la mirada fija en la luz que se colaba por las cortinas. «¿Dormiste?», murmuró él, sin girarse. «Porque tú estabas», respondió ella, sin miedo. Era la primera vez que compartían una noche sin distancia, sin palabras sobrantes, y aunque sus cuerpos no se habían tocado más allá de la cercanía, sus almas se habían rozado, de una forma que no admitía retroceso. Durante el desayuno, Mariana habló con más soltura, incluso se rió.
Elías la miraba como quien observa algo frágil que empieza a florecer después de la sequía, pero en su rostro también había sombras, pensamientos que no decía, instintos que se activaban. «¿Qué harás hoy?», preguntó ella, mientras recogía la mesa. «Iré a ver a un viejo amigo, uno que sabe moverse entre líneas». Ella lo miró con desconfianza. «¿Qué clase de amigo?». «Uno que fue policía y después dejó de creer en el sistema». Mariana se tensó. No por el amigo, por lo que significaba que Elías buscara ayuda fuera de la ley. Él lo notó. «No voy a hacer nada que te exponga. Solo quiero saber quién es ese hombre, cuánto poder tiene y cómo podemos protegernos». Mariana asintió, aunque por dentro el miedo le apretaba el estómago. Esa tarde, Elías se reunió con Rubén, un exdetective que trabajaba ahora como investigador privado. Le mostró la nota, la foto, y le contó lo poco que Mariana se había atrevido a revelar. «Tienes a una mujer marcada por la casa», dijo Rubén. «Y si ese tipo está enviando avisos así es porque está cerca, muy cerca. ¿Puedes encontrarlo? Dame 2 días». Cuando volvió a casa, Mariana lo esperaba sentada en el porche. No preguntó nada, solo buscó sus ojos, y en ellos encontró una calma que la sostenía. «¿Todo bien?», preguntó casi en un suspiro. «Todo bajo control», respondió él, sin contarle lo de Rubén. No quería preocuparla antes de tener certezas. Esa noche, sin decirlo, compartieron la misma cama otra vez. Esta vez Mariana apoyó su cabeza en el pecho de Elías. Escuchaba el ritmo de su corazón como quien escucha una canción que nunca había conocido, pero que la hacía sentir en casa. «¿Tú crees que 2 personas rotas pueden salvarse mutuamente?», preguntó ella, con la voz casi dormida. «Yo creo que solo los rotos saben amar de verdad». Mariana no respondió, solo se acomodó más cerca, y por primera vez se durmió sin el rosario en la mano, porque ahora tenía algo más poderoso que la fe. Tenía un refugio humano. 2 días después Rubén volvió a aparecer con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. Elías lo recibió en el taller, lejos de casa, sin que Mariana supiera. No quería asustarla antes de tiempo. «Se llama Octavio Salcedo», dijo Rubén abriendo la carpeta. «Dueño de tierras en la frontera. Tiene antecedentes de violencia doméstica, sobornos, desaparición de empleados, pero todo enterrado. Conexiones con jueces, policías y hasta políticos. Es un hombre que compra silencio, y lo que no puede comprar, lo destruye». Elías apretó los dientes. Sabía que la situación era grave, pero no esperaba algo tan profundo. Rubén lo miró con seriedad. «Ella está en peligro real. Si él la quiere de vuelta va a mover cielo y tierra. No le importa la ley, no le importa quién esté en el medio». «Yo sí», respondió Elías sin pestañear. Rubén asintió, cerrando la carpeta. «Entonces tienes que prepararte, porque ese tipo no avisa 2 veces». Cuando volvió a casa, Mariana lo notó distinto, más serio, más concentrado. Le sirvió el almuerzo, pero él apenas tocó el plato. «¿Qué supiste?», preguntó ella sin rodeos. Él levantó la vista, dudó, pero al final le dijo la verdad, toda. Mariana escuchó en silencio. Al final, se quedó inmóvil. No lloró, no gritó, solo se levantó, fue al cuarto y sacó una pequeña bolsa escondida bajo la cama. Dentro un pasaporte falso, algo de dinero y un par de documentos que había conseguido durante su huida. «Si tengo que irme, lo haré», dijo, firme. «No vas a huir más», respondió Elías. «No ahora, no sola. ¿Y si lo matan por mi culpa? ¿Si algo te pasa? Entonces, que me pase. Pero yo elegí estar aquí, contigo». Ella dejó caer la bolsa al suelo, se acercó a él y por primera vez lo abrazó con desesperación, no como un gesto de amor simple, sino como un acto de entrega total. Se aferró a él como si fuera su única tierra firme. «Tengo tanto miedo», susurró con la voz rota. «Y yo también, pero el miedo no nos va a gobernar más». Esa noche hicieron algo que nunca habían hecho. Rezaron juntos, no a un Dios lejano, sino al amor, a la vida, a la esperanza de un día más. Con las manos entrelazadas, sus frentes tocándose, sus respiraciones unidas. Y cuando se acostaron, lo hicieron sin temor. El cuerpo de Elías envolvió el de Mariana como una promesa. No hubo urgencia, no hubo fuego, solo calma, solo verdad. Porque cuando el mundo se vuelve oscuro, 2 almas que se reconocen pueden crear su propia luz. La mañana siguiente,
trajo una extraña sensación de tregua. Elías y Mariana desayunaron juntos, como siempre, pero había una nueva intimidad entre ellos. No una intimidad física, sino emocional. Ya no eran solo dos personas bajo el mismo techo. Eran refugio mutuo, silencio compartido, amor aún sin nombre. Pero la calma era solo la antesala de la tormenta. A media mañana, Rubén llamó al taller con la voz cargada de tensión. «Tenemos un problema, uno grande». Elías salió de inmediato, sin contarle a Mariana el motivo. En el trayecto, sentía cómo el corazón le latía con fuerza. Algo se movía, algo se acercaba. Rubén lo esperaba junto al periódico del día. «Página 9», dijo señalando una fotografía. Elías lo abrió con manos frías. Y ahí estaba, una imagen de Mariana en blanco y negro con la frase «Se busca mujer desaparecida, posible vínculo con crimen familiar». Lo hizo, usó sus contactos, dijo Rubén. No la busca solo como esposo, ahora la quiere como sospechosa. La está marcando ante la opinión pública. ¿Qué crimen? Un incendio en una de sus propiedades, muerte de un trabajador. Están usándola como chivo expiatorio. Elías cerró el periódico con fuerza. Esa jugada era más que sucia, era peligrosa. Va a venir por ella con la ley en la mano. Exacto. Y si entra por la puerta legal, no podremos detenerlo. Esa tarde, Elías volvió con una decisión firme. Mariana lo notó apenas lo vio. ¿Qué pasó? Él le mostró el periódico. Ella palideció. «Dios mío, eso no es verdad. Yo no...» Su voz se quebró. «Nunca estuve ahí cuando pasó. Él me encerraba durante días, pero jamás pensé que usaría eso para culparme». «Lo sé», dijo Elías, «y no voy a dejar que esto te destruya». Esa noche hablaron como nunca antes. Mariana le contó cosas que había guardado bajo 7 llaves. Cómo era vivir con Octavio, cómo fingía no sentir, no llorar, no respirar, cómo aprendió a desconectarse del dolor para no volverse loca, y cómo al final, cuando huyó, lo hizo sin mirar atrás, porque si lo hacía sabía que no escaparía nunca. Elías la escuchó con los ojos húmedos, con los puños cerrados. Cada palabra era una herida que él sentía como propia, pero no interrumpió, solo estuvo ahí. «Pensé que jamás podría contar esto», dijo ella, «que si lo decía en voz alta se volvería más real, pero contigo no me da vergüenza, porque no hay nada de qué avergonzarse», respondió él. La abrazó, fuerte, lento, como quien recoge los pedazos de alguien que ha sido quebrado tantas veces, y ella se dejó abrazar, ya no por necesidad, sino por deseo, por decisión. Y en medio de ese abrazo, Mariana supo que el amor verdadero no era perfecto, era aquel que llegaba cuando una ya no esperaba nada, que no exigía, que no gritaba, que simplemente se quedaba. Los días siguientes fueron como vivir en una cuenta regresiva invisible. Elías reforzaba la seguridad de la casa, instalaba cámaras, hablaba en secreto con Rubén. Mariana, por su parte, intentaba mantener una calma que no sentía. Cocinaba, limpiaba, escribía, pero dentro de ella una tormenta crecía, la certeza de que Octavio no se detendría, que lo próximo no sería una amenaza, sería un golpe directo. Una mañana, mientras barría el patio, Mariana sintió una sombra al otro lado del muro. Se detuvo, contuvo la respiración, y aunque no vio nada, supo que había alguien, mirando, esperando. Entró corriendo a la casa, con el rostro pálido. «Está cerca», dijo, casi sin voz. No lo vi, pero lo sentí. Elías dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Fue hasta ella, la tomó del rostro con cuidado. «No vamos a dejar que entre aquí, no lo permitiremos». Esa noche, por primera vez desde que compartían el techo, Elías durmió con el revólver al lado de la cama. Mariana se acurrucó junto a él, como un pájaro que aún tiembla en su nido. No durmieron del todo, pero estuvieron juntos, y eso bastaba. Al día siguiente, Rubén trajo una noticia inesperada. «Tengo un testigo, un antiguo empleado de Salcedo. Dice que puede probar que Mariana no estuvo en la finca el día del incendio, que fue todo montado. ¿Está dispuesto a hablar?» «Con protección, sí. Pero hay un problema. Su familia está amenazada, necesita garantías». Elías no dudó. «Dile que venga a mi casa. Aquí lo protegeremos». Rubén lo miró con gravedad. «¿Estás seguro? Eso lo cambia todo. Si Salcedo descubre que lo escondes, ya lo arriesgo todo por ella. Una vida más. No me asusta». Cuando Elías le contó a Mariana,
Ella lo miró como si no pudiera creerlo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgarte tanto? Él se acercó, la tomó de la mano y susurró, porque cuando el corazón vuelve a latir, no se negocia con el miedo. Y tú eres mi latido. Mariana lloró en silencio, no por debilidad, sino porque en ese momento supo, sin lugar a dudas, que él era su hogar, que aunque el pasado los persiguiera, aunque el peligro creciera, ella no volvería a huir. Y esa noche por primera vez se besaron. Fue lento, tierno, como si ambos supieran que esa caricia era un pacto, no solo de amor, sino de resistencia, de vida. Y en ese beso lo supieron, pasara lo que pasara no volverían a estar solos. La llegada del testigo cambió todo. Se llamaba Manuel Herrera, un hombre de rostro curtido por el sol y las derrotas. Tenía unos 50 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Llegó de noche, acompañado por Rubén, con una mochila al hombro y una expresión que mezclaba miedo y resignación. Mariana lo reconoció apenas cruzó la puerta, y su cuerpo se tensó. «Tú trabajabas en la casa, en la cocina», dijo casi sin aliento. Manuel asintió con la cabeza baja. «Yo la vi huir», susurró. «Esa noche, ella no tenía más opción. Si se quedaba, la mataban». El silencio fue denso. Rubén intervino. «Manuel tiene pruebas, una carta firmada por otro empleado que desapareció días después. Fotografías, un registro de turnos. Todo eso lo puede limpiar, Mariana, pero necesita protección. La tendrá», dijo Elías, sin dudar. Durante los días siguientes, Manuel se quedó en el cuarto pequeño del fondo. Mariana le llevaba comida, y aunque al principio no hablaban mucho, poco a poco se fueron reconociendo. Él no era culpable, era otro testigo del horror, otro sobreviviente. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Manuel le dijo: «Usted fue la única que no gritó cuando le pegaban, solo lloraba por dentro. Nunca vi a una mujer resistir así». Mariana lo miró, con los ojos húmedos. No era resistencia, era miedo. El miedo me dejaba muda. Pues ahora habla, y eso ya es más que muchos. Elías desde la sala los escuchaba y sentía que esa casa, su casa, empezaba a llenarse de voces nuevas, de memoria, de justicia, pero al mismo tiempo la tensión crecía. Una madrugada, alguien disparó desde la calle, un solo tiro, al aire, pero lo suficiente para dejar claro que los estaban vigilando, que el enemigo estaba cada vez más cerca. La policía vino, tomó nota y se fue sin respuestas. Esa noche Mariana no durmió. Se sentó en el suelo de la habitación, abrazada a sus piernas, como lo hacía la primera vez que Elías la vio. Él se acercó, se arrodilló frente a ella y le levantó el rostro con delicadeza. «Mírame, estoy aquí, tú estás aquí, eso no va a cambiar. Tengo miedo de que esto termine mal, que te hagan daño. Prefiero morir contigo que vivir sin ti». Mariana rompió a llorar, pero ya no era el llanto de la desesperación, era un llanto de amor, de entrega, de entender que por fin alguien estaba dispuesto a quedarse. Y esa noche cuando se abrazaron no hubo deseo apresurado, hubo comunión, piel contra piel, respiración lenta, corazones latiendo al mismo ritmo, porque cuando dos almas heridas se encuentran de verdad, no hacen ruido, se reconocen en silencio y se salvan mutuamente. A la mañana siguiente, el aire tenía un peso nuevo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que precede a algo grande, algo definitivo. Elías y Mariana despertaron envueltos el uno en el otro, y por un instante ninguno quiso moverse. No era solo el calor del cuerpo, era la certeza, sin palabras, de que cada segundo juntos contaba. «Hoy iremos con Rubén», dijo Elías acariciándole el cabello. «Quiere entregar la documentación al fiscal. Hay un hueco, una oportunidad». Mariana asintió sin hablar. Se vistió con la ropa más neutra que encontró. Nada que llamara la atención, pero se miró al espejo antes de salir, y por primera vez en mucho tiempo se vio de pie, no como una víctima, como una mujer que elige enfrentarse a su historia. Manuel, el testigo, también iría con ellos. Rubén los esperó en su oficina clandestina, un espacio pequeño pero protegido. Sobre la mesa, carpetas, fotografías, grabaciones, pruebas que hablaban por Mariana incluso antes de que abriera la boca. «Tenemos lo suficiente para abrir una causa». «Pero es arriesgado», dijo Rubén. «Él puede contraatacar y lo hará». «Que lo haga», respondió Mariana sin temblor en la voz.
Estoy cansada de esconderme. Elías la miró como si la viera por primera vez, firme, serena, con los ojos bien abiertos. Supo en ese instante que ella no era solo la mujer que había rescatado frente a la iglesia, era una sobreviviente, y más aún, una luchadora. Rubén entregó el material al fiscal a través de un contacto de confianza. Les advirtió que no se movieran de la casa, que el siguiente paso no era de ellos, que ahora el sistema tenía que responder. Pero el sistema no siempre responde a tiempo. Esa misma noche, mientras cenaban en silencio, un auto se estacionó frente a la casa, las luces apagadas, el motor encendido. Mariana lo sintió antes que Elías. Su cuerpo se tensó, como si cada célula reconociera la presencia de la amenaza. «Es él», susurró. «Está aquí». Elías se levantó. Fue hasta la puerta con el revólver en mano, pero no salió. Se quedó detrás de la cortina observando. Octavio no bajó, solo permaneció ahí, observando, haciendo sentir su presencia. Luego, lentamente, se marchó. «Está jugando», dijo Elías. «Sabe que no puede entrar, pero quiere que tengamos miedo». Mariana se sentó en el suelo, no por debilidad, sino para no caer. «No voy a correr otra vez», dijo. «Si va a venir por mí, me va a encontrar mirando de frente». Esa noche, durmieron todos en la misma sala. Manuel en un sofá, Rubén con el arma en la mano, Mariana y Elías abrazados, como escudos uno del otro. Y aunque no cerraron los ojos, hubo paz, porque la dignidad también es una forma de descanso, porque ya no eran invisibles, porque ya no estaban solos. El amanecer llegó con un cielo color plomo y un aire que olía a espera. Mariana fue la primera en levantarse. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café para todos y se detuvo frente a la ventana. Allí, al otro lado del vidrio, la calle parecía tranquila, pero ella sabía que esa calma era solo una máscara. El peligro seguía respirando cerca. Rubén dormía aún con un ojo abierto. Manuel fumaba en silencio en el porche trasero. Y Elías estaba en el taller, fingiendo arreglar una bisagra que no necesitaba arreglo. Necesitaba moverse, mantenerse ocupado. Pero por dentro estaba tan tenso como un resorte a punto de romperse. A media mañana el fiscal llamó. Rubén atendió, con el rostro serio. «Van a citar a Octavio», dijo. «Oficialmente, con las pruebas que entregamos, pero necesitan que Mariana declare en persona. Hoy». El silencio fue total. «¿Hoy?», preguntó ella con un susurro casi inaudible. «Sí, si queremos que esto avance, tiene que ser hoy, con tu voz, con tu historia». Mariana apretó los puños. Todo dentro de ella le gritaba que corriera, que se escondiera, que volviera a ser invisible, pero entonces sintió la mano de Elías en su espalda, su mirada, su fe. «Estoy contigo», dijo él. «Cada palabra, cada paso. No estás sola». Y Mariana, tragando el miedo, asintió. La llevaron al juzgado por una ruta alterna, en un auto sin identificación. Rubén condujo. Elías iba en el asiento de atrás con ella. Durante el trayecto, Mariana no habló, solo respiraba profundo, como quien se prepara para una operación sin anestesia. En la sala de declaraciones el aire era frío. Las luces, demasiado blancas, le ofrecieron agua. Ella no la aceptó. Se sentó frente al fiscal con las manos sobre las piernas y comenzó a hablar. No leyó papeles, no usó tecnicismos, solo habló desde su herida. Contó cómo Octavio la encerraba, cómo la golpeaba si lo miraba mal, cómo la obligaba a rezar después de cada castigo, como si su cuerpo fuera un altar profanado. Habló de las noches sin voz, del miedo como sombra, de la huida entre lágrimas. El fiscal no la interrumpió. Cuando terminó, solo hubo silencio, y luego un asentimiento solemne. «Gracias, señora Cruz. Esto cambia todo». Cuando salieron del juzgado, Mariana se derrumbó, pero no de tristeza, de alivio, de haber dicho, por fin, su verdad. Elías la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti». Ella apoyó el rostro en su pecho, agotada. «No sé qué va a pasar ahora, lo que tenga que pasar. Pero ya no estamos huyendo, estamos luchando». Esa noche volvieron a casa sabiendo que el mundo no sería igual, que Octavio reaccionaría, que vendría algo grande, pero también sabiendo que, por fin, habían prendido una luz en medio de la oscuridad, y esa luz, por pequeña que fuera, ya no podía apagarse. Esa misma noche,
Mientras el cielo se oscurecía sin estrellas, Elías y Mariana cenaban en silencio. No era un silencio de miedo, sino de desgaste. El tipo de silencio que viene después de abrir una herida demasiado tiempo cerrada. Manuel los observaba desde el marco de la puerta, como si fuera un testigo invisible de una historia que se estaba reconstruyendo con cada gesto. Rubén, más inquieto que nunca, revisaba una y otra vez su celular, esperando noticias del juzgado. De pronto, un mensaje llegó. Rubén lo leyó y el rostro se le endureció. Octavio fue notificado. Su abogado respondió que colaborará, pero también presentó una contrademanda. Por difamación, dice que Mariana lo extorsionó. Mariana cerró los ojos. Era como volver a estar atrapada en ese cuarto oscuro, donde nada de lo que dijera tenía valor. No importa, dijo Elías. Él puede mentir, pero nosotros tenemos la verdad. Rubén asintió, pero su voz fue grave. Esto se va a poner más sucio. Tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué?, preguntó Mariana, con la garganta seca. Para que intenten destruirte. No con armas, sino con palabras. Van a querer ensuciar tu imagen, hacerte parecer inestable, mentirosa, manipuladora. Quieren que dudes de ti misma. Mariana lo miró, luego miró a Elías. No voy a romperme. Ya no. Esa noche, cuando se quedaron solos, Elías le preparó un té con jengibre y canela. Se lo llevó al porche, donde ella solía sentarse a ver las estrellas que esa vez no aparecieron. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, le preguntó. Frente a la iglesia, dijo ella. Pensé que ibas a pasar de largo. Yo también lo pensé. ¿Y por qué no lo hiciste? Elías se quedó en silencio. Luego respondió con voz baja, porque tus lágrimas tenían el mismo sabor que las mías, y no podía ignorarlas. Ella sonrió con una ternura que solo nace del dolor compartido. Yo no creía en los hombres, en ninguno, hasta ti. Él le acarició la mejilla, y ese gesto tan simple la hizo cerrar los ojos. Tampoco creía en el amor, dijo él, hasta tú. Esa noche durmieron abrazados, no por miedo, sino por decisión, porque cuando todo afuera se vuelve incierto, el cuerpo busca cobijo, y el alma, verdad. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Octavio Salcedo rompía un vaso contra la pared al leer la citación judicial. ¿Creen que me van a detener con papeles?, gruñó. Ella es mía, lo fue, lo será. Y en ese instante dio la orden. Encuéntrenla, pero esta vez que sea definitivo. La tormenta estaba por estallar. Pero Mariana ya no era la misma mujer rota que lloraba en una iglesia. Ahora era una mujer de pie, sostenida por su verdad, por su amor, y por un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo, menos a ella. El día siguiente amaneció con un aire espeso, como si el clima presintiera lo que se avecinaba. Mariana despertó antes que todos. Caminó hasta el jardín con el rosario en una mano y una carta en la otra. La carta no era para ella, era para su padre, un hombre que la había entregado por conveniencia, por miedo, por ignorancia. Elías la vio desde la ventana. No dijo nada. Solo la observó arrodillarse junto a la tierra húmeda, enterrar esa carta en una caja de metal y cubrirla con pétalos de las flores que ella misma había plantado. ¿Era necesario?, le preguntó más tarde, cuando ella volvió con los ojos brillantes. Sí, respondió Mariana. Para poder seguir adelante, tenía que dejar algo atrás. En el transcurso del día, Rubén hizo varias llamadas. Todo indicaba que Octavio no se presentaría ante el juez, pero había movimientos sospechosos. Vehículos sin placas, personas que rondaban la zona, fingiendo perderse. Elías no se despegó de Mariana ni un segundo. Instaló sensores de movimiento, reforzó las cerraduras y ocultó a Manuel en una cabaña del campo, donde un viejo amigo suyo le debía favores. Lo que no sabía era que Octavio había conseguido una copia de su antiguo número de teléfono, el que Mariana había usado en su primera huida. A media tarde, el teléfono fijo sonó de nuevo. Mariana no quiso contestar, pero Elías lo hizo. Al otro lado, una voz suave, casi cortés, dijo: «Dile a la niña que no puede esconderse para siempre. Tengo su aroma grabado en la memoria. Sé cómo respira, y cuando vuelva a tocarla, será la última vez que tema». Colgó antes de que Elías pudiera responder. Pero ya no importaba. «Va a venir», dijo Elías con el rostro helado. «Esta vez no para asustar. Va a intentar llevártela o matarte». «Entonces no voy a esconderme más», respondió Mariana. Fue al cuarto, abrió una vieja caja
y sacó un objeto que Elías nunca había visto, una pequeña cruz de hierro con inscripciones en la base. Esto me lo dio mi madre antes de morir. Me dijo que lo llevara cuando tuviera que enfrentar mi verdad. Esa hora, esa noche, Rubén llegó armado. Mariana también. Ya no como víctima, como testigo, como mujer viva. Organizaron turnos de vigilancia, revisaron planes de escape, pero nadie durmió, solo esperaban, como quien sabe que el destino ya está en la puerta, y no se equivocaban. A las 3:17 de la madrugada, una de las cámaras del patio captó movimiento. Elías, Rubén y Mariana se levantaron al mismo tiempo. Corrieron a la sala, armados, tensos. La imagen mostraba dos siluetas encapuchadas saltando la verja trasera. «Están aquí», dijo Rubén cargando el arma. Elías miró a Mariana. «¿Confías en mí?» «Con mi vida». Entonces la tomó de la mano, la llevó al sótano, le dio su arma y la besó, no como despedida, como promesa. «No importa lo que pase allá arriba, tú y yo ya nos encontramos». Mariana asintió, y por primera vez no lloró, porque cuando el miedo se convierte en memoria, lo único que queda es resistir. La oscuridad del sótano parecía tragarse los sonidos. Mariana respiraba con dificultad, no por falta de aire, sino por la tensión que le oprimía el pecho. Tenía el arma de Elías entre las manos. Pesaba más de lo que imaginaba, no por el metal, por lo que significaba. Arriba, los pasos eran rápidos, coordinados. Rubén se movía con precisión militar. Elías, con una mezcla de rabia contenida y protección feroz. Las dos siluetas se habían dividido. Uno rodeaba el lateral de la casa, el otro buscaba la entrada trasera. Sabían lo que hacían. No eran improvisados. «Uno de ellos no es Octavio», susurró Rubén desde la ventana. «El otro podría serlo». Elías no contestó. Apuntaba hacia la puerta, con el cuerpo tensado como un arco. Su oído afinado por años de trabajo con herramientas, ahora se concentraba en cada chirrido, en cada crujido de madera. De repente, un disparo. Rubén reaccionó al instante. Corrió hacia el jardín trasero, donde uno de los encapuchados se había caído tras tropezar con una trampa improvisada por Elías días atrás. Un cable tenso con clavos. El hombre gritaba. Elías aprovechó para salir por la puerta principal, pero fue entonces cuando lo vio. Octavio, de pie frente a la casa, vestido de negro, sonriendo. «Ella siempre vuelve a mí», dijo, con esa voz baja y cruel que Elías reconoció de inmediato. «No esta vez. ¿Y tú quién eres? ¿El nuevo perro guardián?» «No, soy el hombre que la ama, el que no va a dejar que nadie vuelva a tocarla». Octavio rió con desprecio. «¿Amor? No sabes lo que esa mujer es capaz de hacer. Es una bruja, una manipuladora, una puta que juega a ser mártir». Elías disparó, no a matar, pero sí a advertir. El balazo rozó el suelo frente a Octavio, haciéndolo retroceder. «Un paso más, y no vuelves a caminar». Dentro del sótano, Mariana escuchó la voz de Octavio. Se paralizó, luego respiró hondo, y subió. Subió con los pies temblando con el arma en la mano, no porque quisiera usarla, sino porque ya no quería huir. Cuando salió por la puerta, lo vio. Ahí estaba, el hombre que la destruyó. El mismo que le prometía amor mientras le rompía los huesos. «Mírame», gritó Mariana. «Mírame bien». Octavio se giró, sorprendido. «Pensé que al menos tendrías la dignidad de esconderte». «Eso hacía antes». «Ya no». Elías intentó detenerla, pero Mariana caminó lentamente hasta quedar a 3 metros de él. Levantó el arma. «¿Vas a matarme, Mariana?» «No, pero esta vez no vas a borrarme». Y con toda la fuerza de su alma, escupió las palabras que tanto tiempo había guardado. «Yo no te pertenezco. Nunca lo hice. Tú no eres un hombre. Eres una sombra, una enfermedad. Y hoy se termina». Rubén llegó justo en ese momento con el otro atacante esposado. La policía, alertada por los disparos, también apareció. Octavio intentó correr. No llegó lejos. Lo redujeron al instante. No sin antes gritar: «Me las vas a pagar. Voy a salir. Me van a soltar». Mariana no se movió. Solo bajó el arma y dejó que las lágrimas salieran. Esta vez sin miedo, sin culpa. Elías la abrazó desde atrás, fuerte, entero. «Lo lograste», le susurró. Y ella por primera vez creyó en esas palabras. Lo había logrado, no con arma, no con venganza, con verdad. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de paz y vacío. Octavio estaba detenido, su rostro por fin
detrás de barrotes. Pero el miedo, ese miedo que se había instalado en los huesos de Mariana durante años, no desapareció de inmediato, porque el cuerpo no olvida de un día para otro, porque aunque el monstruo estuviera encerrado, las huellas que había dejado seguían allí, marcadas como cicatrices invisibles. La casa volvió a respirar. Las puertas, por primera vez en semanas, podían dejarse entreabiertas. Mariana caminaba con los pies descalzos sobre la madera, como queriendo sentir la textura de un suelo que ahora sí podía llamar suyo. Elías la observaba sin decir nada, pero cada vez que ella pasaba cerca, sus ojos se llenaban de una ternura serena, no de deseo sino de reconocimiento. Una tarde, Mariana encontró a Manuel en el porche, con una maleta a medio cerrar. «¿Te vas? Creo que ya hice mi parte», respondió él sin voltear la cara. «Ahora necesito reencontrarme conmigo mismo». Ella se acercó, lo abrazó por primera vez. «Gracias por hablar, por no callar más. Gracias a ti por tener el valor de hacerlo primero». Manuel se fue al atardecer, dejando atrás la maleta más pesada, la de su silencio. Mariana lo despidió con los ojos llenos de gratitud. Rubén, por su parte, decidió quedarse unos días más. Aunque lo conocía poco, Mariana ya no podía imaginar su historia sin ese hombre serio, de palabras justas, que había apostado por la verdad sin pedir nada a cambio. «El fiscal está preparando los cargos», le dijo una noche mientras bebían café. «Si no hay corrupción de por medio, Octavio no saldrá en muchos años. ¿Y si la hay? Entonces tú vas a estar rodeada de gente dispuesta a protegerte». Mariana asintió, sin terminar su taza. Luego caminó hasta la habitación, donde Elías leía uno de sus libros de mecánica sin prestar atención real a las páginas. «¿Puedo entrar? Este cuarto ya es tan tuyo como mío». Ella se sentó a su lado. «¿Qué pasa ahora? Ahora aprendemos a vivir sin miedo, a reconstruir, a permitirnos ser felices sin pensar que algo malo va a pasar. ¿Y si no sé cómo?». Elías le acarició el cabello, despacio. «Yo tampoco, pero podemos aprender juntos». Esa noche hicieron el amor por primera vez, sin prisas, sin esconderse. Fue un encuentro distinto a todo lo que Mariana conocía, porque no hubo control, no hubo dolor, solo entrega, respiraciones que se sincronizaban, miradas que decían más que cualquier palabra. Y en medio de esa intimidad, Mariana entendió que el amor no era una recompensa, era un refugio, un lugar donde ser débil estaba permitido, donde no había que fingir fuerza todo el tiempo. Al amanecer, con el sol colándose por las cortinas, Elías la observó dormir, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro con ella, no como un premio a su dolor, sino como una elección diaria, una promesa viva. El día despertó lento, con un sol tibio que se filtraba por los vidrios como una caricia suave. Mariana abrió los ojos, envuelta en una paz nueva. Elías dormía aún, con el ceño relajado, la respiración profunda. Lo observó en silencio. Nunca había visto a un hombre dormir con tanta vulnerabilidad, y nunca se había sentido más segura al lado de alguien. Se levantó despacio, se puso su bata y caminó hasta el jardín. Tocó las hojas con la yema de los dedos, como si todo le resultara nuevo. Y en cierta forma lo era. Por primera vez tenía un presente sin amenazas inmediatas, pero también, por primera vez, sentía el vértigo de pensar en un futuro. Rubén salió de la habitación del fondo, ya vestido, ya en guardia. «Hoy me voy», dijo. «Creo que este capítulo no me necesita más». Mariana se acercó a él, no lo abrazó, pero sus ojos le dijeron todo. «Gracias por quedarte cuando nadie más lo hizo. Tú también te quedaste contigo misma. Eso vale más que cualquier otra cosa». Elías los alcanzó minutos después con café en mano y expresión alerta. «¿Noticias?» Octavio fue trasladado a la prisión de alta seguridad, pero se rumorea que hay gente moviéndose para limpiar su imagen. No va a ser fácil. ¿Lo será alguna vez? No, pero ahora no están solos. Y eso cambia todo. Rubén se marchó al mediodía. Elías y Mariana se quedaron de pie en la puerta, mirando cómo se alejaba. Luego, sin decir palabra, se tomaron de la mano y volvieron al interior. Esa tarde Mariana pidió algo inesperado. «Llévame al cementerio». Elías la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Sí, quiero conocer a la mujer que te enseñó a amar así». Subieron al auto en silencio. El trayecto fue corto, pero emocionalmente largo. Cuando llegaron, Elías la condujo hasta una tumba sencilla, con flores marchitas y una fotografía en blanco y negro. «Se llamaba Clara», dijo.
Me amó con paciencia y me dejó con ternura. Nunca le tuve miedo, ni siquiera al final. Mariana se arrodilló frente a la lápida, apoyó la mano sobre el mármol frío. Gracias por enseñarle a amar sin violencia. Gracias por no borrarte de su vida, porque gracias a eso, yo también fui amada como merezco. Elías no pudo contener las lágrimas. Mariana se levantó, lo abrazó por la espalda y los dos se quedaron así, bajo el sol suave de la tarde, respirando memoria y redención. Cuando volvieron a casa, ella lo miró con una claridad distinta. Yo también quiero dejar algo atrás. No solo cartas, también el miedo. Esa noche, Mariana tomó la caja donde guardaba sus escritos, sacó las hojas, las ordenó y empezó a reescribirlas, ya no como desahogo, sino como testimonio, como historia que merecía ser contada. Y Elías, desde el umbral, la observó con orgullo silencioso, porque sabía que el verdadero acto de valentía no era haber escapado ni haber enfrentado a Octavio. Era esto, sentarse frente al dolor y narrarlo con voz propia. Los días comenzaron a deslizarse con una nueva textura. Mariana escribía por las mañanas en el pequeño escritorio junto a la ventana, mientras Elías trabajaba en el taller. A veces no se decían una palabra hasta pasado el mediodía, pero cuando se encontraban para almorzar, bastaba una mirada para saber cómo estaban. Habían aprendido a leerse sin interrogarse, a acompañarse sin invadir. Una tarde, mientras Mariana repasaba sus notas, encontró una hoja que no recordaba haber escrito. Era un párrafo breve, pero cargado de fuego. Hablaba de un deseo contenido, de un cuerpo que aún temblaba por las noches al recordar, pero que ahora comenzaba a temblar por otras razones. La reconoció como suya, pero también supo que no la escribió sola. Fue escrita con la presencia de Elías. Esa noche, mientras él cerraba el taller, ella lo esperó en la cocina, con 2 copas de vino y un gesto decidido. «Hoy no quiero hablar del pasado», dijo cuando él entró. «¿De qué quieres hablar?» «De lo que quiero, de lo que siento cuando te miro, de lo que me haces sentir cuando me tocas». Elías se quedó en silencio. La copa en su mano temblaba apenas. Mariana se acercó. Le quitó la herramienta que aún colgaba de su cinturón. Le rozó los dedos. «No quiero que seas solo quien me salvó. Quiero que seas también quien me ama». Sin miedo, él la miró con una mezcla de asombro y ternura. Sus ojos se humedecieron. «Te amo desde el primer día en que no dijiste nada». Desde el primer silencio compartido, ella se acercó aún más. Le rozó el cuello con la punta de los dedos. Le desabrochó el primer botón de la camisa. «Entonces, ámame esta noche como si fuéramos nuevos, como si no tuviéramos heridas, como si el mundo no pesara tanto». Y lo hicieron, con luz tenue, con pausas, con palabras susurradas entre pieles. El cuerpo de Mariana, al principio tenso, fue cediendo como una flor que se abre solo al calor exacto. Y Elías la amó sin apuros, con la reverencia de quien sabe que está tocando un alma antes que un cuerpo. Después, ella lloró, no por tristeza, por alivio. «No sabía que podía sentirme así», dijo. «Así como si mi cuerpo ya no fuera un lugar de guerra, como si contigo volviera a ser mío». Él la abrazó fuerte y no dijo nada, solo la sostuvo, como había aprendido a hacer desde que la encontró frente a aquella iglesia. Esa madrugada, Mariana se levantó en silencio y fue hasta la ventana. Miró la calle. Ya no le tenía miedo. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que ahora tenía con qué enfrentarla, porque no solo tenía amor, tenía dignidad, voz, historia, y por primera vez sintió que todo eso valía más que cualquier amenaza. El domingo amaneció con una brisa suave y olor a pan recién hecho. Mariana despertó con el cuerpo liviano y los párpados aún tibios de la noche anterior. Elías dormía con una mano sobre su cintura, como si su piel supiera que no quería despertar sola nunca más. Ella giró lentamente, lo miró y por primera vez se permitió imaginar una vida, no un escondite, una vida. Ese día decidieron salir juntos, sin miedo. Fueron al pueblo, a la feria, a la plaza donde los niños corrían entre palomas. Mariana iba con un vestido claro, el cabello suelto y una sonrisa contenida. No necesitaba gritarle al mundo que estaba viva. Su forma de caminar lo decía todo. «¿Estás segura?», preguntó Elías mientras estacionaba. «No quiero que el miedo me quite más cosas», respondió. «Si me escondo, sigue ganando él».
y caminó por la plaza como quien vuelve a pisar tierra propia después de un exilio. Algunas personas la reconocieron de la foto del periódico. Unos bajaron la vista, otros murmuraron, pero nadie se atrevió a decir nada, porque la forma en que ella sostenía la mirada no dejaba espacio para el desprecio. Se sentaron en un café, compartieron una empanada, rieron, se tomaron una foto juntos y Mariana la subió a sus redes por primera vez en años con una frase simple: estoy viva y no me escondo más. Esa noche, ya en casa, Rubén llamó. Su voz sonaba distinta. La investigación se amplió. Varios empleados más están dispuestos a hablar. Están saliendo más denuncias. Octavio no es solo tu historia, Mariana. Es la historia de muchas. Ella se quedó en silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Rubén. ¿Seguimos? ¿Te expones? Mariana miró a Elías, luego al techo, luego a sí misma. Sigo. No por mí, por todas. Colgó. Respiró hondo y le dijo a Elías: quiero escribir un libro, contarlo todo, sin maquillaje, que otras mujeres sepan que se puede salir, que no están solas. Elías la abrazó por detrás, le besó el cuello. Tú no solo sobreviviste, estás renaciendo. Y ella sonrió, con los ojos húmedos. Gracias por quedarte, gracias por dejarme. Esa noche comenzaron el proyecto. Elías le ayudó a organizar las hojas, a escanear notas, a buscar editoriales pequeñas, y por primera vez, Mariana sintió que su dolor, su huida, su batalla, no habían sido en vano. Al final del día, se sentaron en la misma banca del porche, como aquella primera vez en que apenas se atrevían a tocarse, pero ahora sus dedos iban entrelazados, sus miradas eran nido. Porque aunque el juicio no había terminado, aunque la lucha aún seguía, el alma de Mariana ya no era un campo de batalla, era tierra fértil. Los días que siguieron fueron de trabajo silencioso y profundo. Mariana pasaba horas frente al computador, transformando sus escritos en capítulos. Elías, mientras tanto, adaptó una parte del taller como oficina improvisada para ella, con estantes, luz cálida y una pizarra donde pegaban frases, ideas, fragmentos que dolían, pero también sanaban. A veces, ella se detenía a mitad de una frase, la respiración entrecortada. Elías entraba sin preguntar, sin apurarla, y le ofrecía un té caliente. No decía nada, solo se quedaba ahí, como presencia firme, y eso bastaba. Hay cosas que aún no puedo escribir, le dijo una tarde con la voz temblorosa. Entonces no las escribas, no todavía, o escríbelas solo para ti. ¿Y si nunca puedo? Entonces también está bien. Lo importante es que ya no estás callada. El libro no era solo una obra, era un acto de reconstrucción, una forma de tomar las piezas de su historia y colocarlas en un orden que no la hiciera temblar, una forma de hablar sin tener que justificarse. Rubén seguía enviando actualizaciones del caso. Las pruebas contra Octavio se acumulaban, pero también los obstáculos. Había amenazas veladas contra testigos, jueces dudando, medios manipulados. Él va a intentar silenciarte otra vez, le advirtió Rubén por teléfono. Ya no con golpes, con desprestigio, con mentiras bien armadas. Entonces que lo intente, respondió Mariana, pero esta vez tengo palabras, y las palabras, cuando vienen desde el alma, son cuchillas. Elías escuchó esa frase desde la cocina. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, por admiración. Una mañana, mientras Mariana editaba un capítulo sobre su huida, recibió un mensaje en su correo personal. Asunto: lo que nunca vas a borrar. El cuerpo del mensaje era una sola frase: tu cuerpo siempre será mío aunque te refugies en otro. Mariana se paralizó. Elías la vio desde la puerta. Entró en silencio. Leyó el mensaje. No necesitó preguntar. Esto no es una derrota, dijo él. Es su miedo disfrazado de amenaza. Mariana respiró hondo. No borró el mensaje, lo imprimió y lo pegó en la pizarra. Cada amenaza que me envíe será un testimonio más. Esa noche no durmieron. Se quedaron en la sala, leyendo en voz alta fragmentos del libro. Elías con voz pausada, Mariana con ojos firmes, y cuando terminaron de leer una página especialmente dolorosa, ella lo miró. ¿Tú también crees que puedo sanar por completo? No sé si sanar es borrar, pero sí creo que puedes convertir cada herida en raíz, y con raíces crecen cosas nuevas. Mariana lo besó, lento, con la certeza de quien ya no busca un salvador, sino un compañero.
porque ahora sabía que no estaba escribiendo una historia de fuga, estaba escribiendo una historia de renacimiento. El día en que Mariana envió el primer borrador del libro a una pequeña editorial independiente, no llovía ni hacía sol. El cielo estaba cubierto como si el mundo entero contuviera el aliento. Elías la acompañó hasta el buzón, donde ella misma depositó el sobre. Lo hizo con las dos manos, como si entregara algo sagrado. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora espero, pero no con miedo, con dignidad. Volvieron a casa en silencio, pero en los ojos de ambos brillaba algo nuevo, orgullo. Poco después, comenzaron a llegar los efectos colaterales de haber hablado. En redes sociales, muchas mujeres comenzaron a escribirle mensajes privados, testimonios breves, palabras como gritos entre líneas. Gracias. Yo también estoy viva. Por fin alguien dijo lo que yo callé. Mariana leyó cada mensaje con una mezcla de temblor y fortaleza. A veces lloraba, a veces respondía con frases que nacían de su alma, y poco a poco su voz se multiplicaba. Ya no era solo su historia, era la historia de muchas, pero no todo eran mensajes de apoyo. También llegaron insultos, gente acusándola de mentir, de buscar fama, de querer destruir a un hombre de negocios respetado. Una noche recibió un video, anónimo, imágenes de una cámara escondida, mostrándola en la plaza del pueblo, con Elías. Grabaciones tomadas sin permiso, con comentarios de fondo que la sexualizaban, que se burlaban de su pasado. Ella se quedó congelada. Elías se levantó de inmediato, tomó el teléfono y habló con Rubén. «Están desesperados», dijo Rubén, «y cuando están desesperados, se vuelven más peligrosos». Mariana no lloró esa vez, no se escondió, solo imprimió una imagen del video y la pegó junto al correo amenazante. Miró la pared llena de pruebas y dijo, «No me están humillando, están exhibiendo su podredumbre». Esa misma noche Elías le preparó una cena. No había mucho, un guiso sencillo, pero la forma en que la miró mientras le servía era más nutritiva que cualquier plato. «No te estás convirtiendo en fuerte, siempre lo fuiste, solo estás dejando de esconderlo». «¿Y tú?», preguntó Mariana. «¿Qué soy para ti? Eres mi paz, mi otra oportunidad, el silencio que por fin tiene sentido». Esa noche no hablaron mucho más, solo se abrazaron, con el corazón abierto, con el cuerpo como escudo mutuo, y durmieron. Pero en la madrugada alguien tocó la puerta. 3 golpes, lentos, firmes. Elías se levantó de inmediato, tomó el arma. Mariana se puso tras él, abrió la puerta con cautela, pero no era Octavio, era una mujer, joven, con la cara golpeada, con una maleta rota a sus pies. «¿Es aquí donde ayudan a mujeres que no tienen a dónde ir?», preguntó. Mariana se quedó inmóvil y luego, sin pensarlo, abrió la puerta por completo. Sí, aquí es, porque ahora su casa ya no era solo un refugio para ella. Era un faro. La joven se llamaba Celeste. No pasaba de los 22 años. Tenía una herida abierta en el labio y los ojos de alguien que ha visto demasiado en muy poco tiempo. Mariana la ayudó a entrar. Le ofreció agua, una manta, y no le hizo preguntas. Solo le tendió la mano, como alguien que sabe que a veces el alma se cura primero con silencio. Elías se quedó a una distancia prudente. Observaba, sin invadir. Había aprendido que el dolor femenino no necesitaba testigos, sino espacios seguros. Esa noche, Celeste durmió en el cuarto de huéspedes, el mismo donde Mariana había dormido por primera vez, y Mariana, desde su cama, no pudo evitar recordar cómo se sentía, no saber si al día siguiente uno iba a despertar viva o desaparecida, cómo dolía confiar después del infierno, pero también recordó lo que sintió al ver a Elías por primera vez, una mano tendida sin condiciones. Al día siguiente Celeste habló poco, pero bastó una frase. «Pensé en lanzarme al río, pero vi tu foto en internet. Leí tu frase. Estoy viva, y no me escondo más. Y vine». Mariana la abrazó, lento, firme, sin decir nada. Elías, desde la puerta, los observó. Luego salió al taller, con el corazón encendido por algo que no sabía nombrar. Esa tarde, Mariana limpió el cuarto de Celeste, le cocinó sopa y le prestó ropa. No porque se lo pidieran, porque su cuerpo lo hacía sin pensar. Como si por fin comprendiera su lugar en el mundo. No solo sobreviviente, no solo escritora, también faro, también raíz. «¿Te molesta que esté aquí?», le preguntó a Elías esa noche,
mientras él acomodaba los platos. «¿Cómo voy a molestarme si tú le estás dando lo que yo te di a ti? ¿Y qué me diste tú?» Ternura sin prisa y una puerta abierta. Mariana se quedó callada. Luego sonrió. «Entonces eso haremos. Abrir puertas». En los días siguientes, Celeste fue contando su historia. Un novio controlador. Palabras dulces que se convirtieron en gritos. Grupos de amigos que sabían y no dijeron nada. Una familia que le pidió que no exagerara. Y finalmente, la fuga. Elías le ofreció trabajo ayudando en el taller. Mariana le regaló una libreta para que escribiera. Y poco a poco, Celeste fue volviendo a sí misma. Pero no todos celebraban esa red de mujeres en resistencia. Una mañana, encontraron pintadas en la verja de la casa: «Perras mentirosas. Destruyen familias. Cuidado, brujas adentro». Elías corrió a limpiarlas. Mariana le pidió que no lo hiciera. «Déjalas, que vean quiénes somos, que vean lo que molesta». Una mujer que ya no se calla. La policía vino, tomó nota, no hicieron nada más. Pero Mariana sí, tomó una foto de las pintadas y la publicó en sus redes. «No nos van a callar, no nos vamos a esconder. Las brujas esta vez tienen fuego en las manos». El mensaje se volvió viral. Las mujeres comenzaron a llegar, no físicamente aún, pero escribían, compartían, ofrecían ayuda, dinero, espacios, voces, y Mariana supo que lo que había comenzado con una lágrima frente a una iglesia se estaba transformando en algo más grande que ella, algo que ya no podía detenerse, porque cuando una mujer sana, sana generaciones. La noticia del refugio improvisado comenzó a esparcirse más allá del pueblo. Lo llamaban la casa de las que regresan. Algunos medios alternativos empezaron a cubrir la historia de Mariana, ahora no solo como víctima, sino como constructora de un espacio de redención. Las entrevistas llegaban, las solicitudes de ayuda también, y con ellas las amenazas. «Te convertiste en un símbolo», le dijo Rubén por teléfono, «y los símbolos incomodan, más que las balas». Elías escuchaba cada conversación con el ceño fruncido, no por miedo, sino por protección. Mariana, en cambio, comenzaba a entender que ya no podía vivir solo para sí, que su dolor era el lenguaje de muchas, y que su vida, sin quererlo, se había vuelto faro y fuego al mismo tiempo. Celeste seguía en la casa, ayudaba con la limpieza, con las comidas, y escribía en las noches. Una madrugada Mariana la encontró en el porche, con lágrimas silenciosas y la libreta sobre las piernas. «¿Te arrepientes de haber venido?» «No», respondió ella, «me arrepiento de haber tardado tanto en escapar». Y Mariana la abrazó, con la misma ternura con la que Elías la había abrazado a ella tiempo atrás. Una tarde, Elías instaló una mesa larga en el patio trasero. Celeste pintó los bancos. Mariana colgó luces. Y juntas, organizaron la primera cena comunitaria con mujeres del pueblo. No era un acto político, era un acto de presencia, de decir, aquí estamos. Llegaron 4, luego 7, luego 14, algunas con historias similares, otras solo con ganas de escuchar. Comieron pan casero, sopa caliente, y compartieron silencios que hablaban más que cualquier testimonio. Mariana tomó la palabra al final. «No vine a dar lecciones. No soy experta en nada. Solo sé lo que duele. Y también sé lo que calma. Y eso es esto. Ustedes, nosotras, juntas». Elías miraba desde la cocina con los brazos cruzados, orgulloso, sereno, en paz. Después de la cena, Mariana se sentó en la banca del porche. Elías se acercó, le sirvió una copa de vino y se sentó a su lado. «¿Alguna vez pensaste que todo esto iba a pasar?», le preguntó él. «Nunca, pero ya no me asusta. Ni siquiera la próxima audiencia de Octavio». Mariana se quedó en silencio. «Me asusta un poco, pero no me detiene». La próxima audiencia se acercaba. Rubén había confirmado que el juicio se abriría públicamente, que Mariana sería llamada a testificar, que la defensa de Octavio usaría todo tipo de recursos para desacreditarla. «Van a decir que estás loca, inestable, con motivaciones ocultas», le advirtió Rubén, «que todo esto que estás haciendo es una estrategia para llamar la atención». «Entonces que lo digan», respondió Mariana. «Yo voy a entrar ahí de pie, aunque me tiemble el alma». Elías le apretó la mano esa noche. No le prometió que todo saldría bien. Le prometió que, pasara lo que pasara, él estaría a su lado. Y Mariana, mirando el cielo estrellado,
entendió que no se trataba de vencer a Octavio, se trataba de volver a su nombre, y esta vez no pensaba soltarlo nunca más. El día de la audiencia llegó con un cielo encapotado, como si el universo entero supiera que algo importante iba a ocurrir. Mariana se vistió con un conjunto sencillo, sobrio, sin colores llamativos, no para pasar desapercibida, sino para decir: yo no vine a exhibirme, vine a decir la verdad. Elías la acompañó hasta la puerta del juzgado. No podía entrar con ella, la ley lo impedía, pero antes de soltarle la mano le dijo: respira, mira a cada uno a los ojos, tu voz ya no es de cristal, es piedra. Rubén la esperaba en la sala de testigos. Le entregó una carpeta con las pruebas, pero Mariana no la abrió. Sabía de memoria cada palabra que necesitaba decir. Dentro de la sala, Octavio estaba sentado al otro lado del recinto, con traje gris, peinado pulcro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando la vio entrar, inclinó la cabeza, como si le ofreciera un saludo cortés. Mariana no bajó la vista. Los abogados de la defensa comenzaron su juego: cuestionamientos, interrupciones, referencias al pasado de Mariana como emocionalmente inestable, dependiente afectiva, sin apoyo familiar. Cada palabra era una daga, pero Mariana no se encogió. ¿Y cómo espera que el tribunal le crea a usted, señora Cruz, si no hay pruebas físicas directas? ¿Solo testimonios?, preguntó uno de los abogados con tono burlón. Mariana se inclinó hacia el micrófono. Porque las cicatrices emocionales no se fotografían, porque las marcas en el alma no aparecen en rayos X, pero eso no las hace menos reales. Y porque no estoy sola. Esta sala está llena de mujeres que podrían contar una historia como la mía. ¿Vamos a ignorarlas a todas? El juez la miró. Hubo un murmullo en la sala. Mariana respiró hondo. No vine a vengarme, vine a defender mi derecho a vivir sin miedo, y a decir frente a él y frente a todos ustedes que nunca más me van a silenciar. Del lado de los asistentes, varias mujeres se levantaron en ese momento, en silencio, como acto simbólico. 1, 2, 5, 8, algunas con pañuelos, otras con las manos entrelazadas. Ninguna dijo palabra, solo se pusieron de pie. El fiscal se acercó a Mariana después de su testimonio. Le apretó el hombro con respeto. Gracias por su valor, señora Cruz. Octavio, al verla regresar a su asiento, ya no sonreía. La miraba con una mezcla de rabia y desconcierto, como quien no entiende cómo un objeto que creía roto puede caminar con la cabeza en alto. Al salir del juzgado, Elías la esperaba con los ojos húmedos. «Estabas tan firme», susurró él. «Estaba temblando por dentro. Y aún así, no caíste». Ella lo abrazó, con fuerza, como si en ese gesto se cerrara una etapa. Esa noche, volvieron a casa con Celeste, esperándolos en la puerta. Tenía sopa caliente en la olla y el porche encendido, como si esa casa ya supiera que cada regreso, después de enfrentar al miedo, es una celebración. «¿Y ahora?», preguntó Mariana. «Ahora, esperar, pero ya no como antes», dijo Elías, «porque ahora, aunque tiemble el mundo, tú ya sabes dónde estás». Mariana miró el jardín, las luces, la mesa que alguna vez fue refugio, y en su interior supo que la justicia no era solo un veredicto, era esto, la posibilidad de vivir sin agacharse. La espera del veredicto no fue corta. Fueron días suspendidos, donde cada sonido, cada llamada, podía ser la noticia definitiva. Pero en lugar de paralizarse, Mariana eligió vivir. Elías, Celeste y ella tejieron una rutina nueva. Más que rutina, una forma de resistir al miedo con belleza cotidiana. Por las mañanas Mariana escribía, no solo el libro, ahora ya en revisión editorial, sino cartas, muchas cartas, a mujeres que le escribían desde otras ciudades, desde cárceles, desde hospitales. Ella respondía cada una con el corazón en la mano, sin fórmulas, con verdad. Celeste, por su parte, se fortalecía. Había comenzado a hablar en los encuentros semanales que Mariana organizaba en el patio. Mujeres de todas las edades se sentaban bajo las luces cálidas a escucharse, a narrarse, a llorar sin vergüenza. «Yo también tenía miedo de que nadie me creyera», dijo Celeste una noche, «pero cuando Mariana me abrió la puerta, supe que el mundo no estaba del todo perdido». Elías les construyó un pequeño escenario de madera, nada lujoso, apenas una tarima, pero desde ahí las voces resonaban como en una catedral. Una tarde,
Mientras arreglaban el jardín, Mariana se detuvo de pronto, una punzada en el pecho, no de dolor, de certeza. ¿Y si esto crece? ¿Y si buscamos apoyo para hacer de esta casa un espacio real, legal, con psicólogos, con abogadas, con acompañamiento? Elías la miró sonriendo. Entonces eso haremos. Y comenzaron. Contactaron fundaciones. Buscaron alianzas. Mariana incluso grabó un video, contado con palabras sencillas y hondas, pidiendo apoyo para transformar el refugio improvisado en una casa formal de contención. El video se viralizó, y con él llegaron aportes. No grandes fortunas, pero sí muchas manos. Mujeres que ofrecían desde asesoría legal hasta mantas hechas a mano. Mariana no podía creerlo. «Mira, Elías», dijo con lágrimas en los ojos, «no estoy sola, nunca estuve. Solo tenía que gritar para encontrar a las otras voces». Una noche, después de una cena tranquila, Celeste se sentó junto a Mariana y le mostró algo, una libreta con las primeras páginas de su propia historia escrita. «Quiero que tú seas la primera en leerla». Mariana la abrazó emocionada. «Y quiero que tú seas la primera en publicar la mía», respondió. Elías, desde la cocina, las miraba, y su corazón, tan acostumbrado a la soledad, se sentía completo, lleno, en paz. Pero al día siguiente sonó el teléfono. «Rubén». El veredicto salió. Silencio. Culpable. 17 años. Sin posibilidad de fianza inmediata. Mariana no respondió. Solo se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Y respiró. No gritó. No celebró. Solo lloró en silencio. Lágrimas tibias. Lenta. De descanso. Esa noche, encendieron una vela frente a la entrada de la casa. No para vengarse. Para honrar. No es el final, dijo Mariana, mientras la flama bailaba con el viento. Es apenas el comienzo. Y así fue, porque lo que comenzó con una lágrima en el suelo de una iglesia se había convertido en hogar, en palabra, en causa. La noticia del veredicto corrió como fuego entre las redes, entre las mujeres que alguna vez se sintieron solas y ahora veían en Mariana una especie de espejo valiente. El rostro de Octavio Salcedo, antes intocable, estaba en los periódicos con la palabra culpable, escrita en letras que Mariana nunca imaginó leer. Pero lo más profundo no ocurrió en los medios, ocurrió en el alma. El día después del juicio, Mariana se despertó temprano, caminó hasta el porche y se sentó sola. Elías aún dormía, Celeste preparaba café, y ella, con una manta sobre los hombros, miró hacia el horizonte con los ojos en paz. Ya no sentía esa angustia en el pecho, esa sombra que la acompañaba desde hacía años. Era como si por fin el cuerpo pudiera respirar a su ritmo, como si la memoria, aunque dolorosa, ya no dictara sus pasos. Elías la encontró ahí minutos después. Se sentó a su lado sin decir nada. Le tendió una taza de té. «Dormí como un niño», dijo él. «Creo que es la primera vez desde que te conozco». Mariana sonrió. Le apoyó la cabeza en el hombro. «Yo también, aunque lloré toda la noche». «¿Por qué?» «Por mí, por las que no pudieron, por las que aún no pueden». Él le acarició el cabello en silencio, ese gesto que tantas veces había bastado. «¿Y ahora qué harás?» «Escribir, luchar, amar, vivir». Los días se llenaron de nuevas visitas. Mujeres que llegaban no para quedarse, sino para dejar algo. Libros, ropa, cartas. El patio trasero se convirtió en un espacio de encuentros. Incluso un grupo de jóvenes propuso crear talleres de autodefensa, de lectura, de escritura terapéutica. Una tarde, Mariana salió a caminar sola. Por las mismas calles donde alguna vez caminó temblando, pasó frente a la iglesia donde Elías la había encontrado. Se detuvo, se quedó ahí, de pie, por varios minutos. Recordó ese día, la lluvia, su vestido empapado, el sabor de la desesperanza, y luego, a él, deteniéndose sin motivo, tendiendo la mano. Entró a la iglesia, no para rezar, para mirar, y lo hizo. Caminó hasta el altar, se arrodilló, y no pidió nada, solo agradeció. Gracias por la herida, por el abismo, por la caída. Gracias por el hombre que no la rescató, sino que la acompañó a levantarse. Al salir, Elías la esperaba en la acera. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo fui a devolverle al pasado lo que ya no me pertenece». Y caminaron juntos. Esa noche, Mariana se sentó frente a su computadora. Abrió un documento nuevo. Escribió un título simple: «La casa que el miedo no pudo derrumbar».
Y supo, en lo más hondo, que esa historia no la escribiría sola, porque ahora, en su vida, había más manos que heridas, más verdad que vergüenza, más amor que silencio. Con el juicio finalizado y el eco de la sentencia aún retumbando en los medios, Mariana recibió una invitación inesperada, una conferencia sobre justicia y reparación emocional organizada en la capital. Querían que ella hablara, no como víctima, no como caso, como mujer que había transformado el dolor en refugio. «No soy oradora», le dijo a Elías cuando leyó el correo. «No hace falta hacerlo. Solo habla como hablas cuando me cuentas lo que has vivido. Eso basta», aceptó, no por vanidad, sino porque entendió que a veces quien sana debe volver al campo de batalla para guiar a otras. El día de la conferencia, Celeste le ayudó a elegir la ropa, un vestido azul oscuro, discreto, con los hombros descubiertos. Mariana lo miró en el espejo. Ya no veía a la mujer rota de antes, ni siquiera a la sobreviviente. Veía a alguien nuevo, forjada en fuego, hecha de cicatrices. Elías la llevó en coche hasta el auditorio. En el camino no hablaron, pero él le sostuvo la mano todo el tiempo, como si eso bastara para que el mundo se callara por un momento. Al llegar, el lugar estaba lleno. Mujeres, jóvenes, ancianas, activistas, periodistas. Mariana subió al escenario con pasos seguros, aunque por dentro temblaba. Cuando tomó el micrófono, respiró hondo y habló. «No vengo a contar una historia perfecta, vengo a contar una historia real, y en la realidad, el miedo no desaparece por decreto, se atraviesa, se camina con él. Se le dice, vas a venir conmigo, pero no vas a decidir por mí». Contó su historia, sin adornos, sin eufemismos. Cada palabra era un paso más lejos del infierno y más cerca de sí misma. Cuando me encontré con Elías, no estaba buscando amor, estaba buscando aire, y él no me salvó, solo se quedó. Y a veces, quedarse es más valiente que rescatar. La sala estalló en aplausos. Al bajar, muchas mujeres la abrazaron. Algunas lloraban, otras no podían hablar. Una niña de no más de 15 años le tendió un dibujo, una casa con luces encendidas y flores en el techo. «Así me imagino tu casa», dijo, «como un lugar que huele a pan y a promesas». Mariana no pudo contener las lágrimas. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, se sentó en la cama junto a Elías. «No sabía que podía llegar hasta aquí, y aún no sabes lo lejos que puedes ir», respondió él. Al volver al pueblo, la recibieron como se recibe a las que regresan transformadas. Celeste había organizado una pequeña velada en el jardín. Música suave, velas, pan casero. «Tu historia no es solo tuya», le dijo, «ahora es nuestra». Y Mariana, con la mirada brillante, entendió que su cuerpo, su voz, su casa, ya no eran solo espacios de dolor, eran territorio ganado, y nadie se lo arrebataría. El invierno comenzó a insinuarse con mañanas más frías y cielos que despertaban cubiertos de neblina, pero en la casa el calor no venía del clima, venía del fuego humano, de las mujeres que entraban y salían con una historia bajo el brazo, de las manos que tejían, cocinaban, escribían, cantaban, de las noches donde la palabra seguridad ya no era un anhelo, sino una construcción diaria. Una tarde, mientras Mariana revisaba la última versión del libro con la editora, recibió una llamada inesperada. Su padre no lo había vuelto a escuchar desde que huyó. «Te vi en televisión», dijo él, con una voz que parecía venir desde una grieta antigua. «No me reconozco cuando hablas de mí, pero no puedo decir que mientas». Mariana se quedó en silencio, no de rabia, de decisión. «No llamaste cuando escapé, no llamaste cuando casi me matan. ¿Por qué ahora?» «Porque por primera vez me dio vergüenza no ser tu padre. No necesito disculpas, no de palabra. ¿Qué necesitas? Que si ves a otra hija, a otra mujer, en lo mismo, no la entregues como me entregaste a mí». Silencio. «Voy a intentarlo», dijo él antes de colgar. Mariana guardó el celular. No lloró, no se rompió, no había perdón, pero sí había algo nuevo, la certeza de que su voz había tocado donde no imaginaba. Elías, que la había escuchado desde el umbral, se acercó y le tomó la mano. «¿Estás bien?» «No sé, pero estoy firme». Esa noche, celebraron la aprobación del manuscrito final. La editorial publicaría el libro con el título que Mariana había soñado, «Aquí no se calla nadie». Organizaron una presentación en la misma plaza del pueblo, donde años atrás
Mariana apenas podía caminar con la cabeza baja. Elías construyó un atril de madera con sus propias manos. Celeste decoró todo con flores silvestres. Las vecinas llevaron panes, termos de café, mantas para los bancos. El día de la presentación, Mariana subió al atril y por un instante pensó en cómo todo había comenzado, frente a una iglesia, sola, empapada, sin nombre. Ahora estaba ahí, de pie, con nombre, con historia, con amor. «Este libro no es mío», dijo al comenzar. «Es de todas las que alguna vez pensaron que su historia no importaba. Es de las que callaron, de las que gritaron, de las que aún están esperando un abrazo». Leyó fragmentos, contó anécdotas, rió, lloró, y cuando bajó del atril, Elías la abrazó largo, sin decir palabra. «Gracias», le susurró ella, «por no salvarme, por quedarte». Y él, con los ojos cerrados, respondió: «Gracias por dejarme ser parte de tu reconstrucción». Esa noche, mientras todos celebraban en la casa, Mariana salió al jardín y se quedó un rato bajo el cielo estrellado. Sentía que algo estaba cerrando, que el camino del dolor había dejado de ser su única ruta, porque ahora sabía que había otra forma de vivir, no sin cicatrices, sino con ellas expuestas, visibles, como medallas de resistencia. Una semana después de la presentación del libro, Mariana recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía antigua, ella de niña, sentada en una hamaca con una expresión perdida, y detrás, una frase escrita a mano: «Lo que sobrevive, florece». No reconoció la caligrafía, no entendía del todo la intención, pero sintió un escalofrío dulce, como si alguien desde algún lugar le recordara que su raíz seguía viva. Colocó la foto en el estante del salón, al lado de un retrato de Elías con Clara, su esposa fallecida. Allí también había un dibujo de Celeste, una hoja con frases de las mujeres del taller de escritura y la portada impresa del libro recién publicado. Ese estante, sin pretenderlo, se había convertido en un altar a lo que resiste, a lo que sana, a lo que decide no rendirse. Ese mismo día recibieron la visita de una periodista de una cadena internacional. Quería hacer un reportaje sobre la casa refugio. Mariana dudó, pero aceptó, no por ella, por las que venían detrás. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó la reportera frente a la cámara. «Porque vivir con miedo me quitaba más que el golpe, me quitaba el alma, y porque un hombre me tendió la mano sin pedirme explicaciones, sin desear nada a cambio, y eso me recordó que yo valía, que podía construir algo diferente». La periodista se quedó en silencio. Luego apagó la grabadora y con lágrimas en los ojos le dijo: «Mi madre vivió algo parecido. Nunca habló, pero creo que, al escucharte, algo en ella se movió». Mariana la abrazó. Ya no tenía miedo de los abrazos nuevos. Esa noche Elías llegó con una sorpresa. En el jardín trasero había construido una banca doble, de madera clara, bajo un árbol de flores blancas. «Es para ti», le dijo, «para que te sientes con quien quieras, para que nunca más hables sola». Ella lo besó con una ternura antigua, de esas que nacen en el pecho, no en la piel. «¿Sabes qué me enseñaste tú?», le preguntó. «¿Qué?». «Que no hay amor más poderoso que el que no intenta poseer». Elías sonrió, la tomó de la mano y se sentaron en esa banca mientras las primeras luces del atardecer pintaban el cielo de naranja. Celeste, desde el porche, los miraba con una taza en la mano y una sonrisa tranquila. Esa noche hubo música en la casa, no por fiesta, por alegría cotidiana. Mariana bailó en la cocina con Elías, con movimientos torpes, sin coreografía, pero cada paso era un acto de libertad. «¿Y ahora qué sigue?», le preguntó él mientras giraban. «Seguir, acompañar y escribir. Escribirlo todo para que nadie se atreva a borrarnos otra vez, porque ahora Mariana lo sabía con certeza. La historia que no se cuenta, se repite, y la suya, gracias al amor, la palabra y la valentía, se había transformado en raíz, en flor y en fuego». El último día de aquel invierno la casa se llenó de mujeres, no por urgencia, sino por decisión. Se celebraba el primer aniversario desde que Mariana había cruzado la puerta de esa misma casa por primera vez, llorando frente a una iglesia, sin nombre, sin rumbo, sin esperanza. Ahora, la misma mujer recibía a otras, fuerte y serena, con el corazón abierto. El patio estaba decorado con telas coloridas. Sobre la mesa larga
Había panes caseros, guisos calientes, dibujos de niñas, cartas colgadas con pinzas. Cada rincón hablaba de vida, de presencia, de resistencia. Celeste fue la primera en tomar la palabra. Cuando llegué aquí pensé que mi historia había terminado, pero Mariana me enseñó que aún podía escribir los capítulos que faltaban. Esta casa me devolvió la tinta. Las mujeres aplaudieron con lágrimas en los ojos. Mariana observaba en silencio, abrazada a Elías. Después fue su turno. Subió al pequeño escenario de madera y respiró hondo. Hace un año me senté en esta casa temblando, con miedo de mí, del mundo, de todo. Hoy me doy cuenta de que no vine a esconderme, vine a renacer, y lo hice porque alguien me dio techo, mirada y silencio, porque un hombre que también dolía me ofreció su mano sin condiciones, y porque entendí que cuando una mujer se pone de pie, no se levanta sola. Tomó una pausa. Sus ojos recorrían los rostros frente a ella. No todas tienen un Elías en sus caminos, pero todas tenemos una voz, y cuando esa voz se junta con otras, nace un lenguaje nuevo, el de las que no vuelven a callar. El aplauso fue largo, sentido, profundo. Elías subió al escenario, le tomó la mano y con una sonrisa contenida dijo: «Yo no la salvé, ella me salvó a mí». Esa noche encendieron una fogata en el patio. Las mujeres bailaban, reían, compartían. Mariana y Elías se sentaron en la banca doble bajo el árbol de flores blancas. Celeste tocaba una guitarra prestada. Alguien cantaba una canción de cuna que sonaba a consuelo. «¿Sabes qué soñé anoche?», preguntó Mariana. «¿Sabes qué? Soñé que llegaba otra mujer rota, sola, y tú y yo la esperábamos en la puerta, sin miedo, como si todo esto hubiera sido preparado solo para recibirla». Elías la miró con ternura. «No fue un sueño, es lo que somos». Y se abrazaron, no como el final de una historia, sino como el comienzo de otra, porque la historia de Mariana no era solo la de una mujer que huyó de la violencia, era la de una mujer que eligió no morir en vida, y al hacerlo, abrió un camino, para ella, para él, para todas. Fin.